Buen día a todos, bienvenidos a otro video tutorial de SPSS, en el cual el día de hoy explicaremos y abordaremos cómo crear variables, dimensiones e indicadores. Muchas veces cuando nosotros estamos realizando nuestra investigación o tesis, se nos requiere hacer una serie de elementos y dentro de ellos, para hacer correlaciones, para determinar algún tipo de relación entre variables, necesitamos crear inicialmente nuestras variables. Asimismo, se nos pide hacer una serie de relaciones con algo otros elementos y es necesario crear. Este día vamos a determinar cómo hacerlo. Primeramente, para empezar, debemos de tener claro que si bien tenemos nuestra matriz de consistencia o nuestra operacionalización de la variable, debemos de saber cuál es nuestra variable independiente y qué cantidad de preguntas em, la tienen conformada y cuál es nuestra variable dependiente y cuál es la cantidad de preguntas que la tienen conformada. Es muy importante en este paso que usted determine qué elementos o número de elementos o número de ítems o preguntas corresponden para cada una de las dimensiones o indicadores también. En ese sentido, ya teniendo nosotros identificado en nuestra operacionalización de las variables qué preguntas tenemos, vamos a pasar a nuestra base de datos. Primero que todo, tenemos que crear nuestra base de datos con todos los elementos y yo voy aquí, como ya he trabajado, voy a eliminar eh, las dimensiones que tenía creadas. Vamos a eliminar las que ya tenía creadas. Entonces, primero que todo, revisar su operacionalización, que tenga identificado los ítems para cada variable y para cada dimensión. Luego tenemos que ver nuestra base de datos que ya tengamos creado en nuestra vista de variables, todas las preguntas e identificadas, y en nuestra vista de datos tener todos los elementos llenos. Recordemos que para hacerlo tenemos que tener todos los datos. Ok, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos al menú transformar, calcular variable. Y aquí, en esta parte de aquí, variable objetivo, aquí vamos a darle nombre a nuestra variable. En mi caso, la mía, la variable independiente se llama Incoterms. Y en esta parte de aquí donde dice, donde están las preguntas, usted hace clic derecho y le brinda mostrar nombres de datos porque a mí se me hace más fácil trabajar con los nombres que le he dado a las variables. Entonces yo cambio porque no, así yo no puedo verlo con etiqueta, entonces yo lo veo con los nombres de las variables. ¿Qué voy a hacer ahora? Con esta flechita de aquí yo puedo ir pasando, le doy sumar, o puedo hacer doble clic y sumar, doble clic en cada una de las preguntas. En este punto ustedes tienen que tener identificado qué cantidad de preguntas corresponde para cada variable y ustedes tienen que ir pasando las cantidades de preguntas con el símbolo más y SPSS internamente hará una fórmula para hacer los cálculos detallados para cada una de las variables. Entonces vemos que esta variable tiene 17 preguntas. Siempre es importante que en la parte de expresión numérica, en esta parte de aquí, ustedes puedan revisar que no se hayan confundido, porque si duplicamos un número, estaríamos haciendo una doble operación dentro de SPSS y eso prácticamente nos alteraría un resultado. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta llegar a la 17 y yo veo que tengo bien, le doy a aceptar. Ok, si se fijan, como yo tengo ya una variable creada, vamos a crear Incoterms 1. Le damos a aceptar, dejamos que el sistema ejecute la operación, le damos cerrar, que no, y nos vamos a la vista de variables y nos aparece por aquí ya nuestra variable con el tipo, la altura, los decimales, yo le dejo en 0 y aquí yo le voy a escribir el nombre como debe de ser, Incoterms.
en la etiqueta. Valores ninguno. Aquí en la alineación, a mí me gusta siempre que estén a la izquierda todos, ¿verdad? Entonces, siempre elijo a la izquierda. Y únicamente esos datos son los que voy a modificar. La medida se la dejamos como el sistema se lo brindó. Hacemos el mismo paso para la segunda variable, nada más que seleccionamos y eliminamos los datos y la variable se llama cadena de suministro. Entonces recuerden que SPSS no permite una serie de símbolos y tampoco los espacios, entonces cadena-sum. Ahora bien, vengo a determinar cuáles son las preguntas y hago los mismos pasos. Realmente eso no es complicado, lo único que sí tenemos que tener la paciencia para poder crear los elementos para determinar nuestras variables o dimensiones, ya que este proceso es el que nos sirve para todos estos elementos. También es importante tener presente que no cometamos el error de brindar dos datos o de omitir algún símbolo porque pues nos puede brindar algún error el sistema. Entonces nuevamente verifico en expresión numérica, veo que todo está bien, le doy a aceptar, permito que termine de ejecutar la operación y le digo que no. Nos vamos a vista de variables, ya tenemos nuestras dos variables principales de la investigación creadas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hipótesis planteadas y son hipótesis diferentes a las que generalmente hacemos? Debemos de determinar cuáles son las variables y qué preguntas conforman esas hipótesis. Bien, ya creamos nuestras variables principales, variable independiente y variable dependiente de nuestra investigación. Ahora, ¿cómo creo las dimensiones? Las dimensiones se crean de la misma manera. Aquí tenemos la primera dimensión que se llama importancia de inputers. Transformar, calcular variable. Entonces, este, eh, esta nueva, que no sería una variable, ¿verdad? Sería una dimensión. Podemos escribirle así o también yo le puedo agregar dimensión 1, ¿verdad? Al inicio para reconocer que esta es la dimensión 1. Ok, ¿qué preguntas conforman esta dimensión? Tenemos que la 3, la 4 y la 6. Vamos a remarcarlas con otro color. Entonces, tenemos que este nivel de esta dimensión se encuentra conformada por estas tres preguntas. Entonces, en este caso, yo solo voy a ubicar estas tres preguntas y aquí estamos. Vamos a ver. 3, 4 y 6. Ok, aquí cometí un error. Tenemos la 3, la 4 y aquí sería la 6. Ok. Entonces, 3, 4 y 6. Le damos a aceptar. Esperamos que ejecute la operación y ya tenemos. Y aquí solo le vamos a ir agregando en la etiqueta el nombre que como debe de ser. Recuerden que siempre cuando no tenemos una etiqueta definida, nos vendrá a leer el nombre de la variable. ¿Ok? Ya tenemos aquí todos los elementos creados y así sucesivamente hacemos para las demás dimensiones o indicadores. Entonces, transformar, capacitación, dimensión 2, capacitación. Nuevamente revisamos qué conjunto de preguntas lo llevan a cabo, capacitación, esta dimensión, y vemos que es la 5, 7 y 8. Entonces, pregunta 5, pregunta 7 y pregunta número 8. Y ya tenemos nuestra segunda dimensión de la variable dependiente. Así sucesivamente ustedes van a ir elaborando sus dimensiones, sus indicadores y también sus variables. De esta forma sencilla, un poco, quizá lo podemos llamar eh, que hay que trabajar esta parte de la expresión numérica porque hay que estar seleccionando una a una,
pero con paciencia y con cuidado lo podemos lograr. Bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro video tutorial para crear variables, dimensiones o indicadores. Recuerden que es importante tener presente tener identificadas sus variables y las preguntas que la conforman. También es importante tener identificadas sus dimensiones o indicadores y qué preguntas la conforman. De esta manera, crean dentro del sistema y su base de datos, que tiene que estar completa, crean dentro del sistema sus variables y sus indicadores o dimensiones, y como podrán ver, al final les aparecerán toda la operación que ustedes han estado realizando. Tomen en cuenta que estos elementos nos ayudan para determinar una correlación, un análisis de correlación, sea de Pearson, sea de Spearman o Taube de Kendall, de acuerdo al que ustedes estarán sujetos según la normalidad de sus datos y el tipo de investigación a realizar. Espero que este tutorial les haya ayudado y sea de mucha ayuda para todos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo para todos. Su profesor Aarón Humansor. Denle me gusta y compartir. Hasta luego.